Nunca olvidaré el sabor amargo de aquella noche en la que mi luna de miel se convirtió en una broma pesada contada a mis espaldas. 3 días después de la boda, cuando todavía quedaban flores marchitas en la sala y arroz escondido en las rendijas del coche, mi marido anunció que debía viajar por negocios urgentes a Florida. Me besó la frente con esa prisa de quien llega tarde a un compromiso, dejó su traje colgado, como si fuera a volver en 2 días, y se fue con una maleta pequeña y un perfume que no era el suyo. Yo quise creerle. Me lo repetí como una oración. Es trabajo, Elena. Así son los comienzos de un matrimonio cuando él tiene proyectos. Pero la mentira se rompió con el primer toque de pantalla. Una foto en redes Sol Playa, 2 copas de vino. Y la mano de Raúl entrelazada con los dedos pintados de una muchacha que sonreía enseñando los dientes como si acabara de ganar un premio. ¿Cómo puede un hombre jurarte amor eterno un sábado y el martes estar abrazando a otra bajo una palmera? ¿Cómo puede alguien aprender a mentir tan rápido, con tanta naturalidad, sin que se le caiga la cara de vergüenza? Lloré en silencio, como lloran las mujeres que han levantado su vida con las manos y no quieren que se les desarme el andamiaje por dentro. Me senté en la orilla de la cama con el vestido de novia todavía colgando detrás de la puerta y pensé en todo lo que dejé por creer en este matrimonio. A mi madre en Monterrey, a mis hermanas y sus desayunos de domingo, a mi pequeña rutina de limpiar casas en Houston y volver con los pies hinchados pero el corazón en calma. Pensé en los años en los que trabajé de madrugada, cargando cubetas, ahorrando cada dólar para pagar la entrada de esta casa que yo misma escogí por la luz de la cocina. Pensé en mi edad en estas manos que ya no están para juegos y en el chiste cruel que fue descubrir a Raúl con esa muchacha en una playa mientras yo, recién casada, contaba toallas en la lavandería como si doblar telas fuera una forma de doblar el dolor. Algo, sin embargo, se encendió en mí en medio del llanto. No un rencor rabioso, no. Una claridad simple, como cuando entras a la cocina y abres la persiana. La luz no pregunta, simplemente entra. Me miré en el espejo. Me vi las arrugas que tanto me habían avergonzado el día de la boda. Me vi el cabello recogido como me enseñó mi madre para trabajar sin distracciones, y escuché su voz desde lejos. Hija, si un hombre te falla, no te falles tú misma. Camina derecha, aunque el mundo vaya chueco. Entonces dejé de llorar. Fui por la carpeta de papeles que guardo en el armario del pasillo y la puse sobre la mesa del comedor como si fuera un altar laico, como si allí pudiera invocar la parte de mí que nunca se resigna. Si este relato te está tocando el corazón, te lo digo con cariño y sin prisas. Suscríbete para acompañarme en esta historia donde la traición no se queda con la última palabra. Aquí nos escuchamos entre mujeres, y aquí la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su puerta. Abrí la carpeta y comencé por lo básico. Escrituras, facturas, recibos, contratos del negocio de remodelación que levantamos juntos. Raúl siempre fue de manos y de palabra, pero huía de las letras chiquitas. A mí me dejaba la parte aburrida. Los números, los registros, las firmas ante el condado. Había confiado tanto en esa costumbre que nunca revisó con cuidado los documentos de la casa. Y allí estaba la primera verdad que me sostuvo como una baranda. La propiedad está a mi nombre, la bodega de herramientas también, y la camioneta que él maneja quedó registrada con mi firma porque el crédito se construyó con mi historial. No lo hice para atraparlo. Lo hice porque así se dio y porque él, en su prisa por lucir, decía, «Fírmale tú, amor, que a ti te aprueban todo». Aquella noche, esas hojas fueron mi pañuelo, mi agua y mi pan. No me quedé en la calma del hallazgo. Fui a la computadora. Encendí el correo electrónico y busqué movimientos recientes. Encontré reservas a nombre de Raúl con destino a Miami y a Cancún, vuelos comprados con millas, y lo que me heló la espalda un intercambio con una agente de bienes raíces preguntando, ¿cuándo podemos tomar fotos de la casa para el listado? Abrí los adjuntos con las manos frías. Había un borrador de contrato y un supuesto poder donde aparecía mi nombre con una firma que se parecía a la mía, pero no era mía.
Acercarme la pantalla a la cara fue como pegarme una bofetada para despertar. Sí, pretendía vender mi casa mientras yo contaba frascos de cloro en un carrito de supermercado. Llamé a Rosa, mi amiga de iglesia, la que me ve los domingos con ojos de hermana mayor. No hubo que explicarle demasiado. Me escuchó respirar del otro lado y dijo, con la calma que da la vida y no los libros: no te quiebres, Elena. Junta todo lo que tengas y mañana mismo vemos un abogado. No te pelees por mensaje, no le des el gusto de verte arder. Documenta, reza si te sirve, y duerme con la puerta del cuarto cerrada. Esa noche obedecí como cuando era niña, y mi madre decía, el llanto también se organiza. El despacho de Héctor del Valle olía a café recién hecho y a carpetas viejas. Me miró sin lástima, que era lo único que yo no quería. Me dejó hablar. Yo lo conté todo sin apuros, como se desarma una trenza para volver a hacerla desde la raíz. Él asentía, pedía fechas, unía cabos en un cuaderno. Al final, dijo 3 frases que me devolvieron el cuerpo. 1. Su casa se protege con una notificación formal en el registro del condado. Nadie la puede listar ni tocar sin su autorización. 2. Guarde todas las pruebas de la infidelidad, no por morbo, sino porque el contexto ayuda cuando él se haga la víctima. 3. A partir de hoy, usted no responde provocaciones. La ley camina más lento que el enojo, pero siempre llega. Salí de allí sin el temblor con el que entré. Hice el trámite en el condado antes del mediodía, con un funcionario afroamericano que me explicó paso a paso como si yo fuera su tía favorita. Pegué mi firma verdadera donde correspondía y guardé el comprobante en la carpeta como quien guarda una vela encendida en una tormenta. En el banco, una gerente salvadoreña de mi edad me abrió una cuenta individual. Me explicó con paciencia los candados de seguridad y me miró a los ojos para decirme, aquí no la vamos a soltar. Regresé a casa con un caldo de pollo en un termo que me regaló Rosa y con la sensación rara de que, por fin, mis pies estaban parados en el suelo de mi propia vida. Raúl, mientras tanto, siguió subiendo fotos. Él y la otra, Carolina, así se llamaba, lo supe por los comentarios en una imagen donde la etiquetaban. Posaban con copas, con sombreros, con una insolencia que me hubiera partido el pecho si no fuera porque ya estaba ocupada en otra cosa: tejer mi silencio con papeles. Imprimí las imágenes y las guardé, no para torturarme, sino para recordar, si me flaqueaba el ánimo, por qué estaba haciendo todo esto. Una tarde, al descargar respaldos de su nube compartida, apareció un video corto. Él le peinaba un mechón a ella en la terraza de un hotel, y tenían esa risa boba que yo le conocí hace muchos años, cuando todavía pagábamos renta y nos sobraban ganas. Lo vi sin odio. Cerré la ventana. Me fui a trapear la sala, no por obsesión, sino por recuperar la casa a cada pasada. Las primeras señales de su arrogancia llegaron en forma de mensajes dulces. Amor, te extraño. El trabajo está pesado. Ya verás que todo esto nos hará bien. El descaro de escribirme eso con la arena pegada a los pies me sacó una risa seca. No respondí. Después llegaron los otros. No hagas tonterías, Elena. No muevas cosas sin consultarme, que todo lo compré yo. Entonces comprendí que, cuando volviera, no lo haría con flores. Vendría con la idea de empujarme fuera de mi propia puerta, de usar a su madre como ariete y a su amante como trofeo. Me preparé para esa escena como quien pone la mesa antes de una visita inevitable. Cambié cerraduras, instalé una cámara en el timbre, le di una copia de la llave a don Ernesto, mi vecino, y le pedí a Rosa que, si veía coches desconocidos frente a mi cochera, llamara primero y preguntara después. Una noche, al volver del supermercado, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro venían fotos impresas de mí entrando al despacho de Héctor y una frase escrita a mano con marcador rojo. No te metas donde no te llaman. Me tembló la pierna, no por miedo, sino por asco. Subí, puse las fotos en la carpeta, le saqué copia al sobre.
y me fui a la cocina a calentar el caldo. Entre cucharada y cucharada, recé sin rezar. Que no me falte la paz. La paz no llegó como un milagro. Llegó como llega el cansancio, cuando una se permite sentarse. El vuelo de Raúl de regreso saltó en mi pantalla por una alerta que había quedado prendida. Aterrizaje estimado 19:05. El corazón me dio un golpe seco, pero el pulso no se me corrió. Puse una hoja en la parte de arriba de la carpeta con una lista breve. Hablar poco. No abrir si viene acompañado. Llamar a la policía si intenta forzar. Grabar todo. Recordar que esta casa está a mi nombre. A las 7:20, el timbre sonó con esa insistencia de quien se sabe dueño de todo, aunque no tenga una llave. No preguntó si podía entrar. Golpeó como quien reclama un derecho. «Abre, Elena», dijo. Y detrás escuché una risa que conocía de memoria sin haberla escuchado nunca en mi sala. Respiré. Acomodé la carpeta bajo el brazo y me acerqué a la puerta. La cámara del timbre encendió su ojo rojo, y mi voz salió por primera vez con la autoridad que siempre me guardé. «Raúl, no puedes entrar si vienes acompañado. Si quieres hablar, vienes solo. Esta casa no es hotel». El golpe del metal contra la cerradura me hizo apretar los dientes. Buscaba la llave debajo del tapete, como siempre. No la encontró. Probó una copia vieja en una cerradura nueva. No funcionó. Golpeó otra vez, más fuerte, como si los músculos corrigieran las torpezas del alma. Mantenerme callada fue más difícil que llorar, pero lo hice. Cuando el silencio se hizo lo bastante grande como para caber enteros, lo escuché decir, bajo, con esa rabia que rompe vasos: «No te preocupes, Elena, esto apenas empieza. Lo que es mío, lo recupero». No supe si lo dijo para asustarme o para no asustarse él. Lo vi en la pantalla retroceder con la chica, bajar la banqueta con torpeza, encender el coche y perderse por la calle como se pierde un eco. Me quedé un segundo más frente a la puerta, con la mano en el pestillo, y sentí algo parecido a una victoria que no hace ruido. No porque él se hubiera ido, sino porque yo no me había ido de mí. Me serví un vaso de agua, me senté en el comedor y apoyé la frente en el borde frío de la mesa. No me duró mucho la calma. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, y al abrirlo encontré un video corto grabado en un restaurante cualquiera, donde Raúl brindaba con un hombre al que no reconocí y decía, muy ufano, que pronto tendría un negocio nuevo, para volver a estar arriba de todos, que nadie podría pararlo. El video terminaba en la risa de la muchacha y en un paneo borroso de botellas. No me asustó. Me confirmó lo que ya sabía, que su forma de vivir era multiplicar ruinas y llamarlas oportunidades. Esa noche dejé la carpeta en la mesa como quien deja encendida una lámpara para espantar al animal que merodea. Dormí poco, con el oído prendido en el pasillo y un rezo sin palabras colgado del pecho. Y cuando amaneció, antes de que yo alcanzara a preparar el café, tocaron otra vez el timbre con 3 golpes cortos y una voz que no esperaba, una voz quebrada, joven, sin maquillaje, pidiendo hablar conmigo por 5 minutos, y diciendo mi nombre como si trajera entre los dedos el borde de una noticia que podía cambiarlo todo. No era la voz de Raúl la que escuché detrás de la puerta aquella mañana, sino la de Carolina, quebrada y joven, pidiendo hablar conmigo por 5 minutos. Me quedé inmóvil, con la mano en el pestillo y la carpeta bajo el brazo, como si el aire se hubiera llenado de espinas. Durante meses había visto sus fotos en la playa, sus risas compartidas con el hombre que me juró amor eterno, y ahora estaba allí, frente a mi casa, pidiendo permiso como si de pronto recordara que existo. No abrí al instante. Me quedé escuchando su respiración entrecortada y el golpeteo nervioso de sus uñas contra la barandilla del porche. «No vengo a pelear», dijo. «Solo necesito hablar con usted». La curiosidad se mezcló con el asco. Abrí apenas la puerta, dejando la cadena puesta, y la miré a través de la rendija. Llevaba un suéter delgado, el cabello recogido de cualquier manera, los ojos rojos.
Ya no era la misma mujer altiva de las fotos. Parecía una muchacha asustada que había perdido el rumbo. 5 minutos. Repetí, como si al ponerle un límite pudiera protegerme del veneno que traía. Ella asintió rápido, como si temiera que cambiara de idea. Raúl no es quien dice ser, empezó con voz temblorosa. Yo pensé que me amaba, que iba a dejar todo por mí. Pero lo que hizo con usted, lo está intentando conmigo también. Me pidió que firmara papeles a su nombre, que me hiciera pasar por su esposa en una notaría, que dijera que usted estaba enferma. Yo no lo hice, pero vi documentos, escuché llamadas. Él no va a detenerse. Quise cerrarle la puerta en la cara, gritarle que ya sabía lo suficiente, que no necesitaba su arrepentimiento tardío. Pero algo en sus ojos me detuvo. No era una súplica de amante despechada, era miedo. Sacó de su bolso un sobre arrugado y me lo extendió. Dudé unos segundos y al final lo tomé. Dentro había impresiones de correos electrónicos y capturas de pantalla de mensajes de Raúl, instrucciones detalladas para falsificar mi firma, para listar la casa sin mi consentimiento, para conseguir un préstamo con mis datos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Por qué me das esto?, le pregunté. Porque sé que yo también le hice daño, y porque si sigo con él, me va a destruir igual que a usted. No supe qué responder. Cerré la puerta sin más palabras y me quedé en el pasillo, con el sobre en las manos como si ardiera. Lo llevé a la mesa del comedor y lo abrí de nuevo, mirando cada página bajo la luz de la lámpara. Era real. No había inventado nada. El cinismo de Raúl no tenía fondo. Mientras yo guardaba papeles para defenderme, él fabricaba pruebas para hundirme. Ese mismo día, llevé todo al despacho de Héctor. El abogado hojeó los documentos con atención, marcando con un bolígrafo rojo cada detalle importante. «Esto es dinamita», murmuró. «Confirma el patrón de fraude y la intención de despojarla de sus bienes. No solo nos sirve para frenarlo, puede abrir un proceso penal». Lo escuchaba y me ardían los ojos. No de tristeza, sino de indignación. ¿Cómo pude compartir mi vida con alguien capaz de tanto veneno? Esa noche, Rosa vino a quedarse conmigo. Preparamos café y pan dulce, como cuando éramos jóvenes en Monterrey, y hablamos hasta tarde. Le conté lo de Carolina y su entrega inesperada. Rosa me miró con cejas levantadas. «No te fíes demasiado. Hoy puede estar arrepentida, mañana puede volver con él. Guárdate el corazón, pero usa lo que te sirva». Tenía razón. Me prometí no verla más, no escuchar sus lágrimas, solo aprovechar lo que pudiera fortalecer mi defensa. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y resistencia. Raúl enviaba mensajes cada vez más agresivos. «No te hagas la lista, Elena. Todo lo que tienes es mío. Si no me dejas entrar, verás lo que pasa». No respondí ninguno. Guardé cada mensaje, los imprimí y los añadí a la carpeta. Cada palabra suya era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo. Una tarde, al volver del supermercado, encontré la cochera rayada con pintura roja. Usurpadora. El corazón me dio un vuelco, pero no lloré. Llamé a la policía. Levanté el reporte. Instalé otra cámara. Raúl negaría haberlo hecho. Lo sabía. Pero yo acumulaba pruebas como quien guarda semillas antes de la tormenta. Héctor me llamó al día siguiente. El juez aceptó revisar el caso con carácter de urgencia. Necesito que esté lista para declarar y llevar todo lo que hemos reunido. También, si es posible, que Carolina esté dispuesta a testificar. Su palabra puede ser clave. La idea me incomodó, pero entendí el punto. Si ella confirmaba lo que ya sabíamos, la máscara de Raúl se caería más rápido. El día de la audiencia, llegué al tribunal con Rosa a mi lado y la carpeta en mis brazos. Raúl estaba allí, con traje oscuro y cara de enojo contenida. A su lado, su madre me miraba con desprecio, como si yo fuera la culpable de todo. Carolina, en cambio, estaba sentada en una esquina, con las manos entrelazadas y el rostro pálido.
Cuando me vio, bajó la mirada. El juez escuchó primero a Héctor, luego revisó los documentos. Cuando llegó el turno de Carolina, la sala se llenó de un silencio pesado. Su voz temblaba, pero habló claro. Confirmó los mensajes, las presiones, las mentiras. Dijo que Raúl la había usado para intentar falsificar mi firma y que ella no podía seguir callando. Raúl se levantó furioso, gritando que era mentira, que todo era un complot contra él. El juez lo mandó callar. Yo lo miré sin miedo por primera vez. La audiencia terminó con medidas más estrictas. Raúl no podía acercarse a mí ni a mi casa, y se abriría una investigación penal por fraude documental. Salí del tribunal con las piernas temblorosas, pero el corazón firme. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera recordarme que la vida seguía. Esa noche, al llegar a casa, encontré en mi buzón un sobre distinto, esta vez con una sola hoja. Era un documento bancario que no había visto antes, un intento de apertura de crédito a mi nombre, rechazado por inconsistencias en la firma. El remitente estaba borrado, pero la intención era clara. Raúl seguía moviendo hilos, intentando hundirme aunque la justicia ya lo vigilaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El juego aún no había terminado. Me senté en la mesa del comedor, con la hoja en las manos, y me pregunté cuántos trucos más guardaba. Fue entonces cuando el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Elena, tienes que saberlo. Raúl no solo planea quitarte la casa, está preparando algo peor. No te confíes. Venía de un número desconocido, y esa advertencia me dejó con un nudo en la garganta. Me quedé con el teléfono en la mano, leyendo ese mensaje una y otra vez. Raúl no solo planea quitarte la casa, está preparando algo peor. No te confíes. Sentí que el aire de la sala se volvía más pesado, como si las paredes escucharan. No había remitente, solo un número desconocido. Pensé en Carolina, pensé en algún empleado resentido de Raúl, pensé incluso en Rosa intentando protegerme desde otro teléfono. Pero no. El tono no era de alguien cercano. Era un aviso frío, urgente, como quien lanza una piedra para romper un vidrio antes de que el fuego consuma la casa. Me pasé la noche en vela, repasando escenarios en mi cabeza. ¿Qué podía ser peor que quitarme la casa? ¿Un fraude mayor? ¿Una deuda a mi nombre? ¿Un ataque físico? Me levantaba cada tanto a mirar por la ventana, esperando no encontrar sombras en la banqueta. A las 3 de la madrugada, me descubrí hablando en voz baja conmigo misma. Elena, no tengas miedo. Prepárate, eso sí. Pero no les entregues tu paz. Al día siguiente, llevé el mensaje a Héctor. Él lo leyó con calma, tomó nota del número y me miró serio. No podemos saber si es alguien de confianza o una trampa, pero por lo que hemos visto de Raúl, no descartemos nada. Voy a pedir al tribunal medidas de protección adicionales. Y usted, por favor, evite salir sola en la noche. Asentí. De pronto, mi vida se había vuelto un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse 2 veces. Esa tarde, Rosa apareció con una bolsa de mandado y, sin preguntar, se instaló en mi cocina. Voy a quedarme unos días contigo. No pienso dejarte sola mientras ese hombre siga suelto. Sus manos cortaban jitomates como quien blande un arma contra el miedo. La abracé en silencio, agradecida. Tenerla allí era como tener a mi hermana de vuelta. 2 días después, recibí un sobre oficial del banco. Al abrirlo, sentí un vacío en el estómago. Habían intentado abrir una línea de crédito de $20,000 a mi nombre, con documentos supuestamente firmados por mí. El sistema lo había rechazado por inconsistencias, pero el intento estaba registrado. Este es el algo peor, pensé. No bastaba con arrebatarme mi casa. Quería endeudarme, dejarme en la ruina, manchar mi nombre. Héctor se enfureció al ver el documento. Esto ya rebasa lo civil. Vamos a empujar para que sea un caso penal. La falsificación de firma es un delito grave.
y con los intentos repetidos de fraude, su marido está cavando su propia tumba legal. Sus palabras me daban alivio, pero también me llenaban de rabia. ¿Cómo pude haber compartido mi vida con un hombre capaz de usar mis propios datos como cuchillo contra mí? La tensión subió a otro nivel cuando Raúl me llamó desde un número privado. Contesté por impulso, y su voz llegó cargada de veneno. ¿Crees que vas a ganar? Todo lo que tienes me pertenece. No importa cuántos papeles inventes, al final la gente me cree a mí. No respondí. Me limité a grabar la llamada y colgar. Al minuto llegó un mensaje. Una foto mía entrando a la iglesia el domingo, tomada desde lejos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ya no era solo fraude. Era vigilancia. Rosa fue quien me sostuvo esa noche, cuando el miedo me hizo llorar en la cocina. No dejes que te quiebres, Elena. Recuerda que no estás sola. Tiene que hacer mucho ruido porque sabe que ya no tiene poder. Sus palabras fueron un bálsamo. Me repetí a mí misma que el ruido no era fuerza, sino desesperación. La siguiente jugada vino de un lugar inesperado. Carolina me llamó otra vez. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonaba cansada, rota. Él no duerme. Habla de ti todo el tiempo. Dice que va a dejarte en la calle. Y escuché que está planeando sacar dinero con tu número de seguro social. No sé cómo lo consiguió, pero lo repite como si ya lo tuviera hecho. Sentí un puñal en el pecho. Mi número de seguro social era la llave de toda mi vida aquí. ¿Y por qué me dices esto?, le pregunté con frialdad. Porque yo también tengo miedo. Ya no lo reconozco. Y si puede hacerte eso a ti, también puede hacérmelo a mí. Colgué sin darle más espacio, pero la alerta ya estaba en mi sangre. Fui al día siguiente a la oficina del Seguro Social, levanté un reporte y puse candados en mi información personal. Cada trámite era como reforzar una muralla contra un enemigo invisible. Los días pasaron entre abogados, bancos y reportes, pero la guerra silenciosa de Raúl no se detenía. Una noche, al revisar mi correo electrónico, descubrí que alguien había intentado entrar en mi cuenta con 3 claves erróneas. Lo denuncié de inmediato. Ya no era solo un fraude, era un asedio digital, un intento de borrarme de mi propia vida. Mientras tanto, el juicio avanzaba. La fiscalía reunió pruebas, y el juez ordenó una revisión exhaustiva de las cuentas y propiedades de Raúl. Lo que salió a la luz fue un golpe inesperado. Deudas ocultas, préstamos no pagados, facturas falsificadas. Raúl no solo intentaba arruinarme a mí, llevaba años hundiéndose en un pozo de mentiras financieras. La reacción de su madre no se hizo esperar. Me llamó a gritos una tarde frente al tribunal. «¡Eres una bruja! ¡Le estás robando la vida a mi hijo!». La miré directo a los ojos y le respondí con voz firme. «No le robo nada, solo defiendo lo que es mío». Su silencio posterior fue la primera grieta en su máscara de odio. Esa noche, mientras me preparaba un té en la cocina, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi un coche estacionado frente a mi casa con las luces apagadas. Me quedé quieta, observando. Después de unos minutos, arrancó y se fue. El corazón me golpeaba en el pecho. Sabía que esto no terminaría pronto. El verdadero golpe llegó días después, cuando Héctor me citó en su despacho con expresión grave. «Elena, acabo de recibir una notificación. Raúl intentó transferir a su nombre las escrituras de la bodega, pero lo más alarmante no es eso. Tenemos evidencia de que alguien dentro de la oficina del condado lo estaba ayudando. Hay un funcionario implicado». Sentí que el piso se me movía. No era solo él contra mí. Había una red, un sistema podrido que lo sostenía. Me quedé en silencio, con la vista fija en el piso de la oficina. Entonces Héctor se inclinó hacia mí y dijo despacio: «Esto cambia el juego. Ya no es un pleito matrimonial, es un caso de corrupción. ¿Y puede volverse muy peligroso?». Salí del despacho de Héctor con las piernas pesadas, como si llevara piedras amarradas a los tobillos.
El aire de la calle parecía más denso, y cada sombra me parecía un ojo vigilante. Corrupción. Esa palabra me había acompañado toda la vida como un rumor lejano, algo que pasaba en oficinas oscuras, no en mi propia historia. Y ahora, de pronto, era la red que sostenía a Raúl, el hilo invisible que lo ayudaba a mover documentos como si fueran fichas de dominó. Esa noche apenas pude dormir. Caminaba de un lado a otro de la sala, repasando cada detalle. El intento de transferir la bodega, el funcionario implicado, los papeles falsos. Me preguntaba hasta dónde podía llegar su influencia. ¿Y si lograba convencer a alguien más en el sistema? ¿Y si lo que yo había guardado con tanto cuidado se evaporaba por la firma de un burócrata corrupto? El miedo se mezclaba con rabia, una rabia tan profunda que me hacía apretar los dientes hasta dolerme. Rosa fue mi sostén esos días. Se quedó conmigo, cocinando frijoles y arroz, regando las plantas, contándome historias de su juventud para distraerme. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo con esa sabiduría sencilla que siempre le brota: «Mira, Elena, los hombres como Raúl no caminan solos. Siempre buscan cómplices que les sostengan la mentira. Pero recuerda, cuando la verdad empieza a salir, esos cómplices son los primeros en soltarles la mano». Quise creerle, aunque el miedo aún me mordía el estómago. Héctor no perdió tiempo. Al día siguiente me llamó para decir que había solicitado una investigación interna en la oficina del condado. No podemos confiar en nadie más, pero ya puse presión desde la fiscalía. Si hay alguien moviendo papeles por debajo de la mesa, tarde o temprano caerá. Sus palabras me daban algo de alivio, aunque yo sabía que tarde o temprano podía ser una eternidad cuando uno vive asediado. Una semana después, recibí en mi correo un sobre con membrete oficial. Temblando, lo abrí. Era una notificación de que la supuesta transferencia de la bodega había sido rechazada por inconsistencias. El sistema, al menos en esa ocasión, había resistido. Pero la nota venía acompañada de una advertencia: sujeta a revisión posterior. No era una victoria completa, solo un respiro. Esa misma noche, al revisar la cámara del timbre, vi algo que me heló la sangre. Raúl frente a mi puerta, hablando con alguien por teléfono. Su rostro estaba desencajado, furioso. La cámara grabó sus palabras: «No te preocupes, ya casi la tengo. El papel va a salir, y cuando salga, esa vieja no va a tener dónde caerse muerta». Lo escuché una y otra vez, sintiendo cómo mi rabia se mezclaba con un cansancio hondo. Al día siguiente llevé el video a Héctor. Su reacción fue inmediata. «Esto es prueba directa de sus intenciones. Con esto podemos pedir medidas más fuertes. Y si insiste, puede terminar en la cárcel antes de lo que cree». Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Los días pasaban lentos, cargados de tensión. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Cada llamada desconocida me parecía una amenaza. Pero también sentía que la red que sostenía a Raúl empezaba a resquebrajarse. Los rumores corrían, que la fiscalía había interrogado a un funcionario, que otros empleados estaban colaborando, que las piezas del engranaje corrupto se estaban desajustando. Una tarde, Carolina volvió a aparecer. Esta vez no lloraba, estaba pálida, con el rostro serio. «Necesito hablar contigo», dijo, y aunque mi instinto fue cerrar la puerta, algo en su expresión me detuvo. «Lo que Raúl está haciendo ya no es solo contra ti. Está metido con gente peligrosa, gente que mueve dinero sucio. Lo escuché hablar de nombres que ni siquiera entiendo. Y si sigue, no solo te va a arruinar a ti, se va a hundir él también». No supe si creerle. Podía ser otra de sus maniobras, o podía ser verdad. Pero la semilla de la duda quedó plantada en mi mente. ¿Hasta dónde llegaba la ambición de Raúl? ¿Podía haber vendido su alma a algo más grande que sus mentiras domésticas? Esa noche, mientras Rosa dormía en el cuarto de visitas, me quedé en la sala con la carpeta sobre las piernas. Pasé las páginas una y otra vez,
repasando cada prueba, cada documento, cada foto. Y me hice una promesa. No importaba cuán grande fuera la red que lo sostenía. Yo no iba a dejar que me arrancara lo que me pertenece. No iba a ser una mujer borrada de su propia vida. Los días siguientes trajeron nuevas revelaciones. Héctor me informó que un empleado del condado había confesado haber recibido dinero de Raúl a cambio de acelerar trámites. «Es cuestión de tiempo para que caiga todo el grupo», me dijo. «Pero mientras tanto, usted debe estar alerta. Puede que intenten intimidarla». Y tenía razón. Esa misma semana, una noche de lluvia, escuché pasos en el patio trasero. Corrí a la ventana y vi una silueta moviéndose cerca de la bodega. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya no había nadie. Revisaron la puerta. Tenía marcas de intento de forzamiento. Era la prueba de que Raúl, o alguien enviado por él, había intentado entrar. El miedo volvió a apretarme el pecho. Pasé la noche sin dormir, con un bate en la mano, sentada en la sala. Me sentía como una guardiana de mi propio castillo, resistiendo un asedio invisible. Pero al amanecer, mientras servía café, me miré en el espejo de la cocina y vi algo distinto en mis ojos. No solo miedo, había también determinación, una fuerza que no sabía que tenía, y entendí que cada ataque suyo me estaba forjando como el fuego forja el acero. La historia dio un giro inesperado unos días después. Héctor me llamó con voz grave. «Elena, tenemos pruebas de que Raúl intentó abrir una cuenta en otro estado usando tu información, y no lo hizo solo. Alguien lo acompañó para hacerse pasar por ti». Sentí que el suelo se me hundía. «¿Quién?», pregunté casi sin voz. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que respondiera. «Creemos que fue Carolina». O ChatGPT dice. Comencé el día con el estómago recogido y la cabeza como cuando una se despierta de un sueño que no recuerda, pero que dejó las sábanas húmedas. Lo último que me dijo Héctor la noche anterior me había quedado resonando. Había indicios de que Carolina había acompañado a Raúl a otro estado para hacerse pasar por mí, que hasta intentaron abrir una cuenta con mi nombre. Yo no quería creerlo, quizá porque me hacía falta que, al menos, una pieza de toda esta podredumbre no estuviera manchada. Pero a mis años una aprende que la ingenuidad es el lujo más caro, y que cuando un hombre se lanza a hundirte, siempre hay alguien dispuesto a prestarle la pala. Me serví café de olla. Lo tomé en silencio mirando el patio por la ventana de la cocina y me repetí despacio. «No te vas a quebrar, Elena. Te puedes cansar, pero no te vas a quebrar». A media mañana me sonó el celular. Era ella. Dudé en contestar porque ya no quería escuchar ni lástimas ni justificaciones, pero una parte de mí, esa que todavía escucha antes de cerrar la puerta, apretó el botón verde. «No te debo nada, Carolina», solté antes de que hablara. «Yo sí me debo algo a mí», respondió sin rodeos, con una voz diferente a la de la playa, distinta a la de los mensajes. «No vengo a pedirte perdón, vengo a decirte lo que vi y lo que hice. Si quieres, nos vemos en el café frente a Santa María». No voy con él. Ese «no voy con él» se me quedó colgando como un candado sin llave. 10 minutos, respondí. Y en un lugar donde yo pueda ver todas las puertas. Le avisé a Héctor. Me dijo que fuera, pero que no hablara de estrategia ni de emociones. Que yo escuchara y recogiera lo que sirviera. Le avisé también a Rosa, que se sentaría 2 mesas detrás con su bolsa grande y sus lentes de farmacia, fingiendo revisar el Facebook como quien espanta la lluvia con una sombrilla. Yo llevaría mi libreta de espiral, la de las listas del mandado y las recetas de mi madre, y una carpeta delgada para documentos, nada más, ni una palabra más de la necesaria, ni un gesto que se pudiera torcer. Carolina ya estaba sentada cuando llegué. Suéter de algodón, cara lavada, el cabello recogido sin espejo. El café olía a pan recién horneado y a barullo de tarde. La vi sin mirar demasiado. Me senté sin ofrecerle la mano. Yo ya no estaba para cortesías de escena. «Habla», le dije, y me sorprendió que no se ofendiera.
Fui con él a Baton Rouge, comenzó, mirando sus dedos enredarse sobre la mesa. Quería que firmara unos papeles para abrir una cuenta. Me dijo que era para proteger el patrimonio y que tú estabas enferma, que había que adelantarse para que no te robaran. Llevaba impresas unas copias con tu nombre y me dijo, si te preguntan, dices que te llamas Elena porque olvidaste tu documento. No firmé. Cuando me pidieron ID, dije que no la traía y ahí se puso como loco. Gritó, me dijo inútil delante del empleado. Yo me quedé helada. No firmé. Pero estuve allí. Mi primera tentación fue soltarle toda la rabia por haber ido. En lugar de eso, bajé la voz para no temblar. ¿Y por qué fuiste? Sus ojos, tan jóvenes, buscaron algo en el techo. Porque me dijo que se iba a casar conmigo, que contigo se había equivocado, que yo lo hacía sentir vivo. Porque yo también quise creer que la vida me debía algo, y porque pensé que las mujeres como tú... Se detuvo, como avergonzada. Que a tu edad ya no sienten. Perdón. No por ti, por mí. Esa frase me partió de una manera que no esperaba. Las mujeres de mi edad también se quedan sin aire, dije sin suavizar, y no por eso se les vuelve de piedra el corazón. Abrió su bolso y sacó un sobre. Lo empujó hacia mí como quien se desprende de un animal que muerde. Adentro había recibos de peaje de la autopista, un comprobante de motel barato, una tarjeta de un gerente con una nota al reverso. Intento de apertura con documentación inconsistente. Se rechaza. Había también capturas de pantalla. A Raúl dándole instrucciones a alguien sobre cómo arreglar la firma, que si inclinación, que si presión del trazo, que si ni el registrador más quisquilloso se da cuenta. En el fondo del sobre venía una fotografía borrosa de un formulario de clínica. Al margen, un nombre, la prima de Raúl, la hija de su tía Lidia, con un garabato que parecía decir SSN de E, copia. Sentí que un frío me cruzaba la espalda. El hilo que no encontraba estaba ahí. Familia metiendo mano donde nadie los llamó. Hice una seña mínima con la cabeza, y Rosa, desde su mesa, se acomodó los lentes como quien busca una receta de empanadas. Héctor recibió en segundos las imágenes que le envié. ¿Esto te basta?, preguntó Carolina, casi en susurro. Esto no me repara nada, contesté. Pero sirve. No le ofrecí gratitud. No le ofrecí abrazo. Le ofrecí verdad. Si en serio quieres salir de ahí, no vuelvas a traerme papeles a escondidas como si yo fuera tu confesionario. Habla con la ley. Yo no voy a salvarte, y tú no puedes salvarme a mí. Lo único que podemos hacer es parar a quien sí quiere destruir. Ella tragó saliva, asintió y se fue sin tocar el agua. Héctor la citó esa misma tarde con un asistente de la fiscalía. Yo no estuve, pero supe lo suficiente, que ratificó lo que me contó, que dio el nombre de la prima, que mostró los mensajes donde Raúl la presionaba, que dijo, no firmé. Con eso, Héctor pidió una orden para catear el consultorio donde trabajaba la prima y otra para levantar actas en el registro por cada intento de movimiento de mis datos. La primera que vino a enterarse de más fue mi suegra. Llegó sola, se plantó frente a la cámara del timbre con la dignidad malherida y los labios apretados y dijo, como si rezara, «Abre». No abrí. «Ya te salió tu plan», siguió sin pestañear. «Le vas a quitar todo a mi hijo». ¿Esa era tu intención desde el principio? ¿Engordarlo de logros para después dejarlo en hueso? No respondí. Grababa la cámara. Y entonces, como si el miedo la empujara por la espalda, soltó una frase que se le escapó como un gato. Yo no moví nada en la clínica, que quede claro. Si buscan, que busquen en otra parte. Ese clínica, dicho por su boca, fue un resbalón que la traicionó. Guardé el video enseguida. Héctor lo vería para decidir si pedir que la llamaran a declarar o mejor dejarla que se tropezara sola. Esa noche, Rosa y yo nos quedamos hasta tarde doblando ropa, como cuando una limpia la casa no por higiene, sino por recuperar su lugar. A medianoche,
El timbre del celular vibró con la alerta de la cámara. Sombra en la banqueta, motor al ralentí. Raúl, inclinándose hacia el porche, hablando por teléfono. No, compa, decía. Ese papel no sirve. Te digo que no. Mañana movemos otra cosa. Y si no, prenden la mecha y se acabó. Esa palabra, mecha, me aguardó en la nuca como un insecto. Guardé el video y le escribí a Héctor. Documentado. Me contestó al minuto. No abra. Si huele a algo raro, 911. Dormí con un ojo a medio cerrar. Al amanecer, bajé a la bodega por unas velas y al poner el pie en el piso sentí que crujía raro, no por la madera, sino por algo que la cubría. Era ceniza, un hilo gris delgado como un cabello que se dejaba ver si una miraba de cerca. Me agaché, la rocé con el índice, olí, quemado reciente. Abrí la puerta de la bodega con el corazón la garza, y debajo de la mesa de trabajo, encontré un puñito de papel carbonizado, como si alguien hubiera intentado encender algo y se hubiera arrepentido o lo hubieran espantado. Junto al marco, por fuera, una mordida negra apenitas, apenas el beso de una llama. ¡Rosa!, llamé, y ella llegó con esa rapidez que solo tienen las amigas que ya se salvaron juntas de otras cosas. ¡Llama! Llegaron bomberos y policía. Ver a los bomberos agacharse en mi bodega con sus linternas fue sentir que alguien te sostiene la nuca para que no te ahogues. Intento fallido, dijo el jefe, sin poesía. Bien por usted que la madera está húmeda. Me dieron indicaciones, anotaron. Se fueron con la misma discreción con la que llegaron. Ese mismo día, Héctor me pidió que agendara una evaluación con una psicóloga del tribunal. Yo arrugué la cara. No porque la necesite, aclaró. Porque ellos inventaron que usted está inestable. Cuanto antes tenga usted un papel que diga lo contrario, menos les sirve su mentira. La psicóloga me hizo preguntas sobre sueño, apetito, rutina. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió descansar sin culpa? Me dijo al final, como si me empujara hacia una silla imaginaria. Me reí sin risa. No me acuerdo. Firmó, selló, me entregó la hoja. La guardé con esa reverencia que una le tiene a los papeles que te devuelven el nombre. Por la tarde, en la iglesia, había convivio. Dudé en ir. Me daba vergüenza que el barrio supiera mis cosas. Me daba aún más vergüenza que lo supieran a medias. Rosa me miró como se mira a los hijos cuando dicen, no quiero ir a la escuela. Vamos, los cobardes te quieren escondida. Fuimos. Me recibieron abrazos sinceros y miradas de cuchillo. Una aprende a distinguirlas. Me serví arroz con pollo. Me lo comí con la dignidad que da el hambre. Y ahí, entre madres con niños y abuelas riendo, mi suegra se me plantó enfrente con 2 tías como escolta. Aquí está la que tiene a mi hijo metido en la corte, dijo, alto. No me levanté de la silla. Las cortes no muerden a los inocentes, le contesté, suave. Y yo no pienso pelearme con ninguna mujer. Ya tuve suficiente con uno. La mesa de los jóvenes se cayó completo. Una de las tías intentó otra estocada. Entonces, ¿por qué denuncias? Porque me robaron el nombre, dije. Y con el nombre no se juega. Ahí se acabó la escena. No porque yo haya sido brillante, sino porque a veces las palabras simples cierran donde los gritos abren heridas. De regreso, la cochera amaneció rayada con pintura roja. Vieja loca. Llamé a la policía sin llorar, como quien pide que vengan a levantar un mueble pesado. El oficial que vino me dijo en español macarrón: a veces cuando el río crece, el barro chilla. Sonreí por no llorar. Le di las gracias. Rosa me trajo un vaso de agua con limón. No te me vayas a deshidratar de dignidad, me dijo, y ese chistecito me acomodó el alma donde se me había desacomodado. Por la tarde llegó el correo del tribunal con la citación a la audiencia penal por falsificación y uso indebido de mis datos. 10 días, 10 noches. Lo dejé sobre la mesa como quien deja un plato para que se enfríe. Minutos después, sonó el timbre.
La cámara mostró un sobre manila apoyado contra la puerta, mi nombre escrito en pluma. Arrastré el sobre con el palo de la escoba. Lo abrí con cuidado. Adentro, una hoja con letras gruesas recortadas, pegadas como en película mala. Si vas a la audiencia, tu casa no amanece. Debajo, otra línea a mano. Si faltas, hablamos. Sentí que se me aflojaban las piernas. No era miedo de película. Era ese miedo antiguo que una siente cuando el peligro se sienta en tu mesa sin invitación. Héctor me dijo que era de manual. Amenaza para ver si se quiebra. No se quiebra. Denuncia. Refuerza cámaras. Vecindario vigilante. ¿Y si suena un carro de noche? 911. Don Ernesto, mi vecino, se ofreció a dormir con la ventana abierta de su lado. Tengo oído de perrito, bromeó. Yo le agradecí con un tupper de frijoles. A veces el amor se parece mucho a pasar un guiso por encima de la barda. Las horas siguientes fueron una sucesión de actos mínimos para domar el temblor de adentro. Barrí la cocina, llené un vaso con agua, ordené los cajones del baño, aspiré la sala. En cada cosa repetía: 10 días para mirar de frente, 10 días sin ceder. Rosa me contó una anécdota de su padre cruzando la frontera con una foto de la Virgen doblada en la cartera. Yo pensé en mi madre doblando sábanas bajo el sol de Monterrey, diciéndome que la dignidad no se negocia ni por hambre. Abrí la ventana de la sala para que entrara la tarde, y la luz se quedó, más por testaruda que por amable. Caía la noche cuando sonó el teléfono con ese timbre viejo que todavía tengo por costumbre. Contesté sin mirar el número. Del otro lado, una voz de hombre que se me clavó por el tono más que por las palabras. Señora, no nos conocemos. Pero sé que su esposo está buscando a un muchacho para darle un susto a usted o a su casa. Ya lo intentaron anoche y les faltó valor. Si usted va a la corte, él va a intentar algo el día anterior. Cuídese. No diga mi nombre. No vuelva a salir sola después de las 9. Quise preguntar quién era, de dónde me llamaba, qué sabía. Colgó. Me quedé con el auricular caliente en la mejilla, oyendo mi propia respiración. Llamé a Héctor. Todo por escrito, me dijo. Haz memoria, hora exacta, tono, palabras. No le des espacio al miedo para que se invente cosas. Y mañana temprano, a la comisaría, a anexarlo al expediente. Obedecí. Dormí a ratos, con la vela más gorda encendida como si el fuego pudiera asustar al fuego. Al amanecer, la casa olía a café y a trapeador. Había silencio en la calle. Me duché, me puse una blusa verde, necia con mis símbolos. Recogí mi cabello, me puse crema en las manos. Abrí la puerta para sacar la basura, y el aire de fuera me pareció más claro que otros días. Di 2 pasos hacia la cochera, pensando en el reporte que iba a levantar, cuando noté algo distinto en la bodega. La puerta entreabierta. Yo recordaba haberla dejado cerrada con seguro. Se me apretó la garganta. Rosa. Llamé. Y antes de que llegara, me acerqué despacio, con esa mezcla de curiosidad y horror que una siente cuando va a destapar una olla que lleva mucho tiempo al fuego. Empujé con la yema de los dedos. Adentro, en el piso, junto a la mesa donde guardo las herramientas, había un frasco de vidrio sin tapa, con un trapo dentro, chorreando un líquido que reconocí por el olor antes que por la vista. Gasolina. Y, apoyada sobre la madera, una caja de fósforos con 2 cerillos faltantes, la marca todavía marcada con el pulgar de alguien. No hice más que tomar aire. Afuera, la cámara del timbre vibró en mi celular, avisando movimiento en el porche. Y yo, con el olor a gasolina llenándome la nariz. Supe que el siguiente segundo iba a decidir si este intento quedaba otra vez en ceniza o si, por fin, el fuego iba a hablar en mi casa con una voz que nadie podría negar. Me quedé un largo minuto sin moverme, con el olor de la gasolina en la nariz y el corazón golpeando contra las costillas. No había gritos, no había llamas, solo ese frasco con el trapo empapado, esa caja de fósforos con 2 cerillos faltantes
y la certeza de que alguien había estado en mi bodega con la intención clara de borrarme. Rosa llegó jadeando, vio lo mismo que yo y me jaló del brazo hacia atrás. «No lo toques, Elena. No toques nada». La cámara del timbre vibraba en mi celular. Movimiento en el porche. Fui corriendo a revisar. Una silueta se alejaba rápido, con una capucha negra, y subía a un coche estacionado al otro lado de la calle. La placa era borrosa, pero el modelo se me quedó grabado. Un sedán oscuro, de esos que no llaman la atención, pero que una vecina atenta no olvida. La policía llegó después de mi llamada con las luces girando pero sin sirena. Revisaron, tomaron fotos, recogieron el frasco y la caja con guantes. «Esto no es vandalismo cualquiera, señora», me dijo uno. «Esto es un intento de incendio intencional». Yo asentí con el cuerpo entero temblando. Me dieron un papel para firmar y se fueron como vinieron, dejando la casa con un silencio distinto, uno más pesado. Héctor apareció al día siguiente en mi casa. Traía el rostro cansado y una carpeta bajo el brazo. «Ya es la tercera vez que lo intentan por esa vía», dijo apenas entró. «Primero con papeles, luego con el arrebato en la bodega, ahora con fuego. La corte debe ver esto como un patrón de acoso criminal». Me mostró un documento. Había solicitado medidas cautelares adicionales, protección policial preventiva y vigilancia reforzada. «No es mucho, pero al menos manda el mensaje de que usted no está sola». Ese «no está sola» me hizo morderme el labio para no llorar. En los últimos días había sentido tantas veces el impulso de huir, de meter unas pocas cosas en una maleta y desaparecer. Pero, ¿a dónde iba a ir? Mi nombre estaba siendo usado como moneda de cambio. Mis propiedades estaban bajo ataque. Mi dignidad en la cuerda floja. No, huir no era opción. Las noches siguientes fueron una vigilia constante. Dormía con la luz del pasillo encendida, el teléfono en la mesita y la cámara del timbre conectada a la pantalla grande de la sala. Rosa me acompañaba como un centinela, preparando té de manzanilla, contándome historias de su juventud en México, de cómo su padre le decía que la valentía no era no tener miedo, sino quedarse de pie aunque las rodillas temblaran. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras venían de generaciones enteras de mujeres que habían resistido golpes distintos, pero golpes al fin. Una tarde, mientras revisaba los papeles de Héctor, descubrí algo que me heló. Raúl tenía deudas enormes con prestamistas turbios, hombres que operaban en bares de mala muerte y que prestaban a intereses imposibles. Héctor me explicó que Raúl había tratado de cubrir su vida de lujos con dinero que no tenía, que se había metido en un círculo del que ya no podía salir. Por eso está desesperado, Elena. No es solo la codicia. Es el miedo de que le cobren con la vida lo que no puede pagar con dinero. Ese mismo día recibí un sobre bajo la puerta. Dentro, un recibo de pago con mi nombre, como si yo hubiera sido la que tomó el préstamo. Era un intento más de mancharme, de enredar mi vida con la suya hasta en los infiernos. Héctor lo analizó y sonrió con una ironía amarga. «Mira la firma, Elena. Ni siquiera intentó disimular. La E está torcida igual que en todos sus fraudes. Cada vez es más burdo». Mi suegra apareció otra vez en la iglesia, esta vez con lágrimas en los ojos. «Mi hijo no es un delincuente», gritaba frente a las demás mujeres. «Ella lo está volviendo loco. Ella le metió la ambición. Ella le quitó la calma». Yo no respondí. A veces el silencio es más fuerte que un grito. Las mujeres del coro me miraron, algunas con compasión, otras con desconfianza. Yo me limité a cantar los himnos con la voz firme, como si cada nota fuera un ladrillo en el muro que necesitaba construir alrededor de mi dignidad. En paralelo, Héctor movía sus piezas. Me pidió testigos: Rosa, vecinos, el bombero que vio las cenizas en la bodega. Cada palabra cuenta, Elena. Cada detalle es un hilo más en la red que va a atraparlo. Yo escribía todo en mi libreta. Fechas, horas, olores, sonidos.
Me volví cronista de mi propio infierno, sabiendo que cada línea podía ser la que inclinara la balanza. Una noche, ya cerca de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Una voz masculina, grave, dijo sin rodeos: «Yo trabajé con Raúl. Sé lo que hizo. Y tengo pruebas. Pero no puedo aparecer aún. Me está buscando a mí también. Si usted me protege, yo hablo». Me quedé helada. Pregunté su nombre. «Llámeme Luis. No digo más por teléfono. Mañana le dejaré un sobre en el buzón de la iglesia. Si lo recibe, sabrá que no miento». Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche casi no pegué un ojo. La idea de un testigo inesperado, alguien que había estado cerca de Raúl y que podía hundirlo con su testimonio, me daba esperanza y miedo al mismo tiempo. Esperanza porque no estaba sola en la lucha. Miedo porque si Raúl se enteraba, podía volverse aún más peligroso. Al amanecer, caminé hasta la iglesia con el corazón en la garganta. Revisé el buzón de correos, y ahí estaba. Un sobre marrón, sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. Lo abrí en la misma banca de madera donde tantas veces había rezado. Dentro había copias de contratos falsos, mensajes impresos de Raúl instruyendo a otros sobre cómo usar mi información, y una foto donde se veía claramente a Raúl recibiendo dinero en efectivo de un hombre que yo no conocía. Guardé el sobre contra el pecho y sentí que por primera vez en mucho tiempo tenía en mis manos algo que podía cambiarlo todo. No abrí el sobre en la calle. Crucé el atrio de la iglesia con la espalda erguida y la mirada en el piso como si caminara sobre vidrio. Me senté en una banca de madera, la misma donde he llorado por cosas mucho más pequeñas, y dejé que el papel marrón pesara en mis manos un minuto entero antes de meter los dedos por la lengüeta. Adentro venían copias nítidas, contratos con logotipos que reconocí, hojas con mi nombre donde yo nunca estuve, y recortes de conversaciones impresas donde Raúl instruía con arrogancia a alguien para falsificar mi firma con trucos de escuela. Inclinar la E, apretar el trazo en la N, alargar la última a como si se estirara una liga. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Luis no estaba jugando. Me llevé el sobre contra el pecho como una Biblia y caminé hasta mi coche sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire me obedecía. Antes de encender el motor, le tomé fotos a cada página y se las mandé a Héctor. Él respondió de inmediato como si hubiera tenido el teléfono en la mano esperando un milagro. «Reúnase conmigo en 1 hora. Tráigalo todo. Y, Elena, respire». En el despacho, Héctor desplegó las hojas con la delicadeza con la que una madre extiende la sabana de un recién nacido. Señaló con el bolígrafo 3 detalles que, dijo, eran cuchillos. A. El mismo poder que ya habíamos visto, con mi firma mal imitada B. Una cadena de mensajes de Raúl con alguien llamado Chuy, donde le explica cómo prender a la vieja sin dejar rastro. Así, escrito, sin vergüenza. C. Una foto tomada desde un ángulo torpe, pero clarísima, donde Raúl recibe un fajo de billetes de un hombre robusto en la barra de un bar que yo no conocía. «Esto es oro procesal», dijo Héctor en voz baja, como si nos oyera el mismo aire. «Pero quiero algo más, la fuente». Le conté lo de Luis, la llamada, el buzón, el miedo que me dio escuchar la voz de alguien que pedía protección y que al mismo tiempo, sin saberlo, me la daba. Héctor asintió. «Si quiere, se queda como testigo reservado, pero si puede declarar, si puede autenticarse, el caso cambia de tamaño». Respiré por la nariz despacio. «Lo voy a intentar». Esa noche no pude dormir. No era insomnio de terror, era otra cosa. Una vigilia, un pulso en las sienes, la sensación de estar sosteniendo un hilo que por fin conduce a algún sitio. Rosa se quedó conmigo otra vez, preparando té y dándome su calor de hermana. «Estas cosas siempre revientan por la costura más floja», me dijo. «Y los hombres como Raúl creen que su costura más floja somos nosotras». «Se equivocan»,
suele ser el cómplice al que nunca miraron a los ojos. Me reí con ese humor que sale cuando la desgracia ya no manda. Ojalá, dije, y apagué la lámpara a medias. Al día siguiente, volví a la iglesia temprano, como si el mismo banco pudiera devolverme al desconocido que, sin saberlo, me estaba salvando. No había sobre. Había, en cambio, un muchacho con gorra, sentado a 2 bancas de distancia, que hacía como que no me miraba. No me acerqué. Cuando me paré para irme, pasó junto a mí y, sin levantar la cabeza, dejó caer al suelo una memoria USB en un llavero de plástico. La recogí con naturalidad, la guardé en el bolsillo y seguí caminando. No nos dijimos palabra. En la puerta, volteé la cabeza apenas para ver sus tenis gastados irse hacia el lado contrario al mío. En casa, conecté la memoria como quien desactiva una bomba. Dentro había 4 archivos de audio y un video corto. En el primer audio, la voz de Raúl retumbaba contra el interior de una camioneta. Mira, compa, no hay falla. Ella firma con la E derechita. Yo la jalo tantito. El notario ni ve. Y si ve, le cae su aceite y listo. El segundo era peor. Carolina se hizo la santa, pero al final va a aflojar. Y si no, consigo otra. Lo importante es que esa vieja no llegue a la corte. Sentí que el estómago se me iba a los pies. El tercero era una carcajada con una frase que todavía me revuelve el alma. Si no entiende por las buenas, la bodega entiende por las malas. El cuarto, el más largo, tenía coordenadas, apodos, horarios. No era un alarde borracho, era una agenda criminal. El video me heló. Una mesa de plástico en un bar con luces de neón. Raúl recibiendo dinero de ese mismo hombre robusto de la foto, y diciendo con claridad: Navarro, usted confíe. Yo saco a la vieja de su casa. Nunca supe si Luis grabó escondido o si alguien más se lo pasó y él lo recuperó. En ese momento no me importó. Tenía en mi computadora lo que tantas noches pedí en voz baja. Llamé a Héctor. No toques más esos archivos, me dijo, casi paternal. Voy por ellos, que quede cadena de custodia. Y, Elena, pase lo que pase, hoy no salga sola. Yo asentí como si me estuviera viendo, y colgué. A media tarde, Héctor se llevó la USB en una bolsita transparente, de esas que se cierran con zipper. Me quedé en la sala con la carpeta abierta y una lista apretada de cosas por hacer. Anexar la evaluación psicológica, imprimir la notificación del intento de incendio, confirmar con la clínica que nadie tenía autorización para tocar mi expediente. Mi vida se había vuelto un rompecabezas de papeles, y, sin embargo, por primera vez ese rompecabezas me parecía un puente y no una muralla. La noticia de que algo grande se estaba moviendo en la fiscalía corrió como viento por el barrio. En el supermercado me miraban de reojo. En la iglesia, las amigas me acercaban recetas de panqué como si el azúcar fuera a endulzarme la garganta. A media semana, sucedió lo que yo temía y esperaba a la vez. La suegra explotó en público. No fue en la iglesia ni en la calle. Fue en la tienda de abarrotes donde todas paramos por tortillas y tomates. Entré con mi bolsa de mandado y la encontré frente al mostrador, en conversación acalorada con la dueña. Cuando me vio, se giró como un relámpago hacia mí. «¡A ti te digo!», gritó, y el murmullo de la tienda se volvió un hilo. «Asesina de reputaciones, le estás pudriendo la vida a mi hijo. ¿Eso querías? ¿Subirte sobre su espalda y luego tirarlo al suelo?». Me quedé muy quieta, con la bolsa apretada en la palma. Pensé en gritar. Pensé en llorar. Elegí mi voz de pan, la que no hiere. Yo no metí a tu hijo en la deuda ni le di el fósforo. Lo que tengo es mi nombre en mis papeles. Lo que él tiene es su firma en fraudes. Alguien en el fondo dijo, «Shh», como si estuviera viendo novela. Ella dio un paso hacia mí y alcé la mano con la palma abierta, no como amenaza, sino como frontera. «No voy a pelearme contigo», repetí. Y entonces, como si se le hubiera roto por dentro una represa, soltó, con más rabia que malicia.
Yo no sabía que Lidia le iba a sacar tu número del consultorio. Yo no tengo la culpa de lo que hace su hija. La tienda entera se quedó sin aire. Sus palabras flotaron como polvo iluminado. No tuve que decir nada. Ella sola había dicho lo único que importaba. La dueña de Abarrotes, una salvadoreña de brazo fuerte, dejó el rollo de bolsas y dijo en voz alta, como si leyera dictamen, «Ya». Hubo quien levantó la ceja, quien bajó la cabeza. Mi suegra, quizá consciente del resbalón, se tapó la boca un segundo, apretó la bolsa contra el pecho y se fue casi a tropezones. Yo pagué mis tortillas, di las gracias y caminé a casa con una dignidad que me sorprendió a mí misma. Esa tarde, Héctor pidió formalmente que la tía Lidia y su hija fueran citadas a declarar por acceso indebido a información médica. La clínica, quizá espantada por la palabra cateo, se apuró a entregar una carta. No existe autorización de la paciente para revelar datos. Cualquier acceso se realizó sin permiso. Era como ver las piedras acomodarse, una por una, del lado correcto del río. Carolina, por su parte, dio el paso que le faltaba. Se presentó ante la fiscalía, firmó su declaración completa y entregó su teléfono. Cuando me llamó para avisarme, su voz ya no temblaba. Se había quedado ronca. «No lo hice por ti», repitió, como si necesitara recordárselo a sí misma. «Lo hice porque yo también quiero dormir». No le di consuelo. El consuelo era suyo y de nadie más. Le dije solo, «Bien». Colgué sin odio, y en mi pecho se hizo un hueco distinto. No el rencor, sino una compasión que no pide amistad, pero que entiende la condición humana. Las noches siguientes fueron de papeles, radios encendidos bajito y café recalentado. Rosa, incansable, me sostenía el ánimo con su constancia de mujer que aprendió a amar a fuerza de cuidar. Don Ernesto, mi vecino, me avisaba por mensaje cada vez que veía un coche desconocido por la cuadra. A medianoche cerrábamos la bodega con doble candado. El olor a gasolina ya se había ido, pero yo igual lavé el piso con agua y vinagre, como si pudiera borrar no solo el rastro, sino la intención. Faltaban 3 días para la audiencia cuando recibimos la llamada que lo cambió todo. Héctor me citó en su despacho de urgencia. Cuando llegué, estaba la fiscal con carpeta azul, y en la mesa, una máquina de esas que parecen sacadas de serie policial. Un duplicador de USBs que marcaba en una etiqueta el número de cadena de custodia. Me senté sin hablar. «Señora Elena», dijo la fiscal, «el material que nos entregó su abogado es contundente, pero queremos que escuche algo más». Le dio play a un archivo nuevo. La voz de Raúl, nítida, ya sin ruido de fondo, como si lo hubieran puesto frente a un micrófono. «Navarro, esto se hace así. Si ella llega a la corte, el día anterior hay fuego. Poquito, para que se asuste, pero que huela. Si no funciona, tengo un plan B en el banco. Ella ni sabe dónde firmó. La vieja no aguanta la presión». No me tembló el cuerpo. Se me afiló. «¿De dónde salió esto?», pregunté. La fiscal se miró con Héctor. «¿De Luis?», dijo ella. «Hoy vino. Lo trajeron 2 agentes. Ha recibido amenazas. Está dispuesto a declarar en persona a cambio de protección. Y nos dijo algo más. El hombre del video, Navarro, no es un apellido. Es un alias. Y trabaja con un notario que ya está en la mira por falsificación». Sentí un rayo de sol bajarme por la nuca. Luis había cruzado su propio infierno para llegar a decir la verdad. «Quiero verlo», dije sin pensar. «No conviene», respondió Héctor con suavidad. «Mientras más distancia, más seguro para todos». Asentí, sabiendo que tenía razón. Me tragué la gratitud como se traga una pastilla, sin saborearla para que no duela el paso. La noticia corrió rápido. Esa tarde, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, aparecieron rezos por una hermana que está viviendo injusticia, y en el de la cuadra, don Ernesto escribió: «Vecinas, ojo con carros sin placas, vi uno gris oscuro dando vuelta». Me dio ternura la manera en que la comunidad, con su torpeza y su cariño,
Aprendía a cuidar a su manera. Al anochecer, la puerta vibró con un golpe seco. La cámara mostró a mi suegra otra vez, pero ya sin gritos, sin escoltas, sin maquillaje. Golpeó 2 veces y dijo con voz de tierra: Raúl no va a parar. Elena, ya no puedo sostenerlo. Haz lo que tengas que hacer. Se quedó 2 segundos allí, con los ojos mojados, y se fue. No sentí triunfo. Sentí el frío de quien ve que al otro lado del puente también hay gente con hambre. Cerré la cortina sin orgullo. 2 días antes de la audiencia, Héctor me pidió un último esfuerzo. No conteste a nada, ni a llamadas ni a mensajes. Si hay provocación, 911. Y descanse. Me reí por dentro. Descansar a esa altura era como pedirle a un río que se haga espejo. Aún así, me acosté temprano. Dormí a tragos. Soñé con llaves, con puertas, con fuego que no quemaba. La víspera de la audiencia amaneció con una claridad de fotografía. Limpié la casa con una calma casi ritual. Trapeé el pasillo. Sacudí marcos. Abrí ventanas. Rosa me trajo pan dulce. Puse café y me senté en el comedor a revisar por última vez la carpeta negra que me ha acompañado como escudo desde que todo empezó. En eso estaba, con el sol cuadrado en el mantel, cuando el teléfono vibró con un número desconocido. No contesté. Enseguida llegó un mensaje de voz. Lo escuché con la sangre en los oídos. La voz de un hombre que no reconocí, áspera, con acento del sur de Texas. Señora, mañana no vaya a la corte. Su casa es de madera vieja. Todo arde si uno insiste. Último aviso. Caminé a la ventana. Corrí un poco la cortina y miré la calle. Vacía. Ni un carro. Ni un perro. Solo el calor levantándose del asfalto. Ya, me dije. Esto es lo último. Le reenvié el audio a Héctor y a la fiscal. En menos de 10 minutos, un patrullero estaba ya estacionado a media cuadra. Me lavé la cara con agua fría y me puse una blusa azul que siempre me ha hecho sentir más derecha. Dejé la carpeta lista junto a la puerta. Respiré como me enseñó la psicóloga. 4 abajo, 4 adentro, 4 afuera. Atardecía cuando decidí encender una vela. No por miedo, por disciplina. Quise que la casa oliera a cera y no a amenaza. Rosa estaba en la cocina picando cebolla, cuando golpearon la puerta. No fue el timbre. Fue un golpe único y firme, como el de un martillo cuando ya encontró clavo. Miré la pantalla de la cámara. No era Raúl. No era mi suegra. No era Carolina. Era un hombre que reconocí del video. El robusto del bar. El tal Navarro sin apellido, parado en mi porche con una carpetita negra en la mano y una sonrisa torcida. La cámara grababa su cara como si quisiera aprenderla de memoria. Rosa me miró desde la cocina con la mano en el aire, cuchillo suspendido. El hombre levantó la carpetita a la altura de su pecho como si fuera una ofrenda y habló hacia la puerta con voz educada, de banco. Buenas tardes, señora Elena. Vengo a hablar de dinero. 5 minutos y me voy. Quise reírme del descaro. No pude. El corazón me daba golpes secos. El patrullero seguía en la esquina, pero el hombre sabía perfectamente dónde pararse para que no lo vieran del todo. Es ahora, pensé. O corren. Le escribí a Héctor una sola palabra. Navarro. Mandé la ubicación. Y con la vela encendida detrás de mí, el olor a cera y cebolla mezclándose en el aire, me acerqué a la puerta lo suficiente para que mi voz se escuchara nítida a través de la madera. Si quiere hablar, le dije, cada sílaba medida. Venga mañana a la corte y pida turno. El hombre no se movió. Sonrió mostrando un diente de oro. Mañana puede ser tarde, señora, dijo. Hay cosas que se arreglan antes de que llegue el juez. En ese momento, la cámara del timbre vibró con otra alerta. Movimiento en la parte trasera. Y yo, con los ojos en la pantalla del porche, olí, al mismo tiempo, un trazo ligerísimo de gasolina que no venía de la memoria ni del miedo. Era real.
Venía del patio. Rosa dejó el cuchillo. Susurró mi nombre. Y yo entendí que el tablero acababa de voltearse otra vez. El lobo a la puerta y la cerilla a mis espaldas. No grité. Llevé el dedo al 911. Y antes de que el operador dijera «emergencias», escuché, nítido, del otro lado de la barda, la voz que más conozco en esta vida decir en un susurro torpe, casi risita, a la de 3. El dedo me tembló un segundo sobre el 911, pero marqué sin dejar que el miedo decidiera por mí. La voz del operador llegó clara, como si estuviera sentado a mi lado en la mesa del comedor. Di mi dirección, dije, hay un intento de incendio, hay gasolina en la parte trasera, y un hombre en el porche que se hace llamar Navarro. Y la palabra intento me salió con ese hilo de voz que se usa para cerrar heridas. Rosa ya había apagado la estufa. Cerró la llave del gas por instinto y se paró detrás de mí con el celular en alto para grabar por si algo pasaba. La cámara mostraba a Navarro con su carpeta negra en una mano y la otra metida en el bolsillo del pantalón, la barbilla en alto, la sonrisa de quien cree dominar la escena. «Mañana puede ser tarde, señora», repetía, como si la frase fuera un pase mágico que abriera puertas. Pero el olor a gasolina crecía desde el patio, ese olor agrio que se pega a la garganta, y la alerta de movimiento en la parte trasera parpadeaba en la pantalla como un pulso enfermo. «A la de 3», volvió a susurrar la voz de Raúl, y yo, sin alejarme de la puerta, conté en silencio con él. 1, 2. No hubo 3. El aullido breve de una sirena cortó la noche como un relámpago. La patrulla que la fiscal había puesto a media cuadra dobló la esquina sin luces azules, discreta, y se detuvo justo frente a mi casa. Navarro dio medio paso atrás. La sonrisa se le descompuso, y por un segundo supe que no era tan distinto a cualquier cobrador que se acostumbra a que la gente tiemble antes de abrir. Del lado de la barda que da a la bodega, sonó el chasquido de un metal, como un encendedor fallido, y la voz de Raúl, más nerviosa, dijo, «No, no, espérate», como si hablara con el miedo propio. Grité, «¡Atrás!», sin abrir, como me enseñó Héctor, y el policía descendió de la patrulla con una linterna y una mano cerca del cinturón. «Señores, manos a la vista», ordenó, sin aspavientos. Navarro levantó la carpeta como si fuera una Biblia y mostró las palmas. Del patio se oyó el ruido de pasos torpes alejándose. Rosa, con los ojos en la pantalla de la cámara trasera, susurró, «Va hacia el callejón. Trae sudadera gris, jeans, corre mal». El policía pidió una segunda unidad por radio y otro patrullero respondió a 2 calles de distancia. No vi a Raúl, pero lo olí. Lo imaginé tropezando con su propio pánico. Maceta, bote de pintura. Ese patio mío que conoce de memoria y que esa noche le quedó grande. Navarro trató de recobrar el aplomo. «Usted disculpe, oficial», dijo, impostando cortesía. «Venía a hablar de un acuerdo financiero. Nada más. Soy asesor». El policía lo miró con esa cara de hombre que ha oído todas las versiones. «¿Y ese olor?», preguntó, olfateando el aire. «Yo no sé nada de eso. Oiga», respondió el otro, y su diente de oro brilló como una lámpara triste. Otra patrulla frenó al final de la cuadra. El oficial del primer coche me pidió, a través de la puerta, que no abriera, que me mantuviera atrás, que grabara todo. Asentí, aunque él no me veía, y sentí cómo la adrenalina me bajaba por la espalda como una lluvia fría. La vela encendida en el aparador parecía una burla y un amuleto al mismo tiempo, su llama mínima resistiendo. El segundo oficial fue directo al pasillo lateral que lleva a la bodega. Lo acompañaba un vecino, don Ernesto, con una linterna vieja en la mano, en chanclas, camiseta blanca, coraje de barrio. «Por acá», le dijo, y yo sentí un orgullo tonto por ese hombre bueno que, sin decirlo, le ofrecía la cara a mi miedo. Se oyó el grito breve de «¡Alto!» y luego un forcejeo, botes cayendo, un golpe seco, un quejido que no supe si era de Raúl o del policía.
Y después el zumbido de un taser que cortó el aire con su electricidad pequeña. «Lo tenemos», dijo el segundo oficial, y yo me quedé pegada a la madera como si la casa me abrazara. Navarro, en el porche, intentó moverse, pero el primer policía le puso la mano en el hombro y lo sentó en el escalón, sin perder la calma. «Espere su turno, señor asesor», dijo con una ironía que apenas se notaba. Pasaron minutos que fueron bloques de piedra. Cuando por fin abrieron mi puerta, la escena era tan absurda como inevitable. Raúl, jadeando, con las manos a la espalda, la sudadera gris llena de polvo, el cabello pegado a la frente, la mirada de animal acorralado, el frasco con gasolina que ya conocía de memoria, otro trapo húmedo metido dentro, la caja de fósforos caída a 2 pasos como un juguete desobediente. «Nunca llegamos a prender nada», alcanzó a decir, como si el delito fuera un fósforo encendido y no la intención. «Eso lo verá el juez», respondió el policía, y yo, por primera vez en meses, me atreví a levantar la vista y mirarlo directo. No vi al hombre que me sacó a bailar en nuestra boda, ni al que me juró frente a mi madre que me cuidaría en enfermedad y en tristeza. Vi a un niño grande que se hundió en su propia arena movediza y que ahora pataleaba por orgullo. Rosa se mantuvo a un lado, firme, grabando sin temblar, y Navarro, sentado en el escalón, veía la escena con una mezcla de rabia y cálculo. Héctor llegó 20 minutos después, respirando corto, ropa de domingo arrugada por la urgencia, y cuando le conté en 2 frases exactamente lo que había pasado, solo dijo: «Gracias por no abrir. Gracias por no tocar nada. Lo demás es nuestro». Su nuestro me dio una paz rara, de equipo, de tribu, como si de pronto mi nombre no estuviera solo en la trinchera. Esa misma noche, la fiscalía ordenó que Raúl pasara al menos unas horas detenido por desacato a las medidas de protección y tentativa de daño a la propiedad. Navarro quedó citado. Su nombre real no apareció de inmediato, pero el alias bastó para que lo ataran al video del bar. Carolina, enterada por el murmullo veloz de los barrios, me escribió un mensaje breve. «Ya no voy a protegerlo. Si me llaman, diré todo». No le respondí, no por odio, sino porque en esa noche yo había gastado todas mis palabras. Me recargué en la pared del pasillo. Miré la vela consumiéndose en el aparador y pensé que a mi edad una aprende a agradecer incluso el cansancio. Hay fatigas que son menú de paz. Dormí poco, con la luz prendida. Soñé con agua. Soñé que trapeaba todo el patio, que lavaba la bodega con manguera, que la gasolina se convertía en jabón y que el piso quedaba oliendo a naranja. Al despertar, la casa tenía ese silencio de cuando pasa la tormenta y los pájaros todavía no deciden si cantar. Hice café, me senté a la mesa, saqué la carpeta negra y repasé, como quien reza su rosario, los papeles que me habían traído hasta allí. Escrituras, copias, correos, la evaluación de la psicóloga, los reportes de la policía, las impresiones del video del bar, la transcripción de los audios de la USB de Luis. Cada hoja era una escalera. Juntas eran la estructura con la que yo iba a cruzar la última corriente. Héctor me llamó temprano. «Hoy mismo vamos a tribunal a pedir que formalicen la causa penal con base en el intento de anoche, más los fraudes, más el material de Luis. No podemos prometer cárcel inmediata, pero sí que la soga legal se cierre». Su voz era firme, pero me pidió lo de siempre. No contestar provocaciones, no publicar nada, no celebrar en redes. Usted es la parte que respira. Déjeles a ellos el ahogo. Sonreí para adentro. Las mujeres de 50 y tantos hemos aprendido a respirar donde otros solo agitan los brazos. En el tribunal, la sala olía a madera vieja y a aire acondicionado demasiado fuerte. Raúl entró con el mismo traje que usó en nuestra boda civil, arrugado, sin corbata, los ojos enrojecidos. A su lado, su abogado, uno nuevo, joven, con prisa de hacerse un nombre. No vi a su madre.
Tal vez la vergüenza pesa más que un bolso. La fiscal presentó las piezas con paciencia. Primero el patrón de falsificaciones, luego los intentos de venta y de hipoteca, después los audios de Raúl instruyendo sobre mi firma, sobre prender a la vieja, sobre el alias Navarro. Finalmente, el intento de incendio, con fotos de la bodega, el frasco, los fósforos, el reporte de los bomberos, el cuerpo del delito en bolsas numeradas. Luis no habló aún, pero su nombre en clave apareció en el expediente. El juez, un hombre de cabello blanco y manos de pianista, escuchó como quien separa hilos en la penumbra. El abogado de Raúl trató de desviar. Dijo que eran malentendidos conyugales, elevados a drama, que yo era susceptible y emocionalmente inestable, que hay audios que pueden estar editados. La fiscal pidió que se reprodujera un fragmento, corto, limpio, con la voz de Raúl diciendo: «Si no entiende por las buenas, la bodega entiende por las malas». El juez levantó las cejas 1 milímetro. A veces la justicia se expresa con menos músculo que un gesto. El resultado de la audiencia intermedia fue más de lo que yo esperaba, y menos de lo que mi rabia hubiera querido. El juez aceptó la causa penal por falsificación documental y tentativa de daño. Ordenó medidas de restricción más estrictas. Pidió localizar a Navarro con nombre y apellido. Autorizó protección para mí y para el testigo colaborador, y fijó fecha para una audiencia formal en la que Luis, si aceptaba, hablaría a rostro descubierto. No hubo aplausos. No hubo lágrimas. Hubo un papel con un sello, y ese sello, en mi mundo de papeles, es un sol cuadrado. A la salida, Raúl me quiso hablar. El policía lo detuvo con 2 dedos en el pecho, leve, como se aparta un perro amistoso que no distingue cuándo no es bienvenido. No hizo falta más. Yo caminé con Héctor hasta el estacionamiento, la carpeta negra apretada contra mí, el viento caliente levantando polvo. Pensé en llamar a mi madre, contarle que faltaba menos, que ya no soñaba con gasolina, que la bodega olería a madera dentro de poco. Pero preferí guardar ese minuto de alegría para el final. Hay felicidades que se ceban si se abren antes de tiempo. De vuelta en casa, Rosa tenía caldo de pollo en la estufa y una sonrisa pequeña, como prestada. ¿Y? Preguntó, sin novelones. «Vamos bien», respondí, y nos sentamos a comer como 2 mujeres que han puesto ladrillos todo el día. En la tarde, me tomé el lujo de lavar sábanas. Las colgué en el patio y las vi flamear como banderas blancas que nadie se atrevía a rozar. El sol, que a veces quema y a veces cura, ese día hizo lo segundo. Carolina me escribió al anochecer. Me citaron para la próxima audiencia. Voy a ir. No hubo dramatismo ni súplica, solo un enunciado con el que quizás se estaba salvando a sí misma. Le contesté, «Ok», y guardé el teléfono en el cajón de la mesa, como se guardan las cosas que ya no importan más que como trámite. Esa noche, por primera vez en semanas, apagué la luz del pasillo. Cerré la puerta de la bodega con 2 vueltas de llave y puse una silla cruzada del lado de adentro no por miedo, sino por disciplina. Respiré como me enseñó la psicóloga. 4, 4, 4. Y dormí. Soñé con una escalera de papel que no se rompía. Soñé con Luis sentado en una banca, cabeza baja, y una mano, no supe si la mía o la de Dios, tocándole el hombro para decirle gracias sin palabras. En los días siguientes, la ciudad pareció seguir como si nada. Niños en bicis, el chiflido del camión del pan, el vendedor de elotes gritando mantequilla, mayonesa, chile. Pero debajo de esa música sabía que se movían otras notas, notas graves, de expediente y sello. Héctor me llamaba cada mañana para decir todo en curso, y cada tarde para recordar nada de ruido. Yo, obediente, podaba plantas, barría, me sentaba a escribir fechas, reforzaba la muralla de detalles que me había salvado del derrumbe. Una tarde, a 3 días de la audiencia formal donde Luis declararía, llegó un mensaje de la fiscal. El juez aceptó todas las pruebas.
Se giró orden para localizar a Navarro. El notario presuntamente involucrado está citado. Prepárese. La próxima semana puede ser definitiva. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla, como quien mira un río desde el puente que por fin construyó con sus manos. Bajé el celular. Fui a la cocina. Puse agua para café. Rosa, que andaba en el patio, entró con las manos húmedas de regar las macetas y me sonrió con los labios. «Ahora sí», dijo, y ese «ahora sí» me calentó el pecho. No alcanzamos a sentarnos cuando la cámara del timbre lanzó una alerta y el celular vibró como si le hubieran jalado el alma. Miré la pantalla, con esa mezcla de fastidio y resignación que dan las sorpresas. Un sobre manila grueso, apoyado contra la puerta, sin remitente, idéntico a otros que ya conocía. Quise dejarlo ahí, ignorarlo, pero aprendí a no negarle la cara a nada. Lo arrastré con el palo de la escoba, lo abrí con el filo de una regla. Adentro había un manojo de copias, pasajes de autobús hacia Laredo, recibos de motel de paso a nombre de otras personas, pero con la letra de Raúl en anotaciones al margen. Un mapa impreso con un círculo rojo cerca de un puente internacional y, como una serpiente enroscada entre papeles, una nota escrita con la caligrafía apurada que conozco mejor que mi propia firma. No me van a ver caer. Si me quieren, que me alcancen. Me quedé helada, sin aire, con el rumor del café creciendo a mis espaldas y el sol bajando por la ventana como si fuera un testigo discreto. No supe si la mano que dejó el sobre me avisaba o me desafiaba. Supe, eso sí, que la última jugada de Raúl no era romper mi puerta. Era intentar desaparecer de la justicia antes de que la justicia le dijera su nombre completo frente al juez. Y entendí, apretando la hoja para que no se me escapara, que la semana que venía no solo nos daría sentencia, podía también decidir si la verdad llegaba a tiempo o si, una vez más, habría que salir a buscarla al borde de un puente con las manos vacías y el corazón en alto. El sobre manila quedó sobre mi mesa como un animal dormido, pero yo sabía que adentro había dientes. Lo abrí con cuidado y confirmé lo que ya me había dicho el instinto. Pasajes de autobús a Laredo, recibos de moteles en la frontera, mapas impresos con círculos rojos en pasos internacionales, todo escrito con la letra apurada de Raúl. Una nota suya, breve, me atravesó como una navaja. No me verán caer. Si me quieren, que me alcancen. No era una súplica, era un desafío. Y entendí que lo que yo había temido tantas noches, el fuego, la amenaza, la sombra en la cámara, ya no era su plan principal. Su último acto era la fuga. Llamé a Héctor de inmediato. Le leí cada detalle. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de hombre que arma piezas en su cabeza. «Esto es bueno, Elena», me dijo. «Parece amenaza, pero es autoincriminación. El juez lo va a leer como una confesión de intención de fuga. Mañana, en la audiencia, será suficiente para que le nieguen cualquier beneficio. Créame, ya no se trata de usted persiguiéndolo. Ahora es él corriendo contra el muro de la justicia». Esa noche, por primera vez en meses, cerré las ventanas sin miedo a que entrara humo. Encendí una vela no por protección, sino por costumbre, y recé en silencio, no pidiendo victoria, sino pidiendo fuerza para estar de pie hasta el final. Rosa me miró desde la mesa con sus manos arrugadas, y en sus ojos había algo que se parece mucho al amor fraternal, ese que no se elige, ese que Dios acomoda cuando más lo necesitas. La mañana de la audiencia el cielo estaba limpio, como si la ciudad hubiera decidido lavar su rostro para presenciar lo inevitable. Me puse mi blusa azul, recogí mi cabello, guardé la carpeta negra bajo el brazo y caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba. En la calle, los vecinos fingían normalidad, pero sus miradas eran largas, como quien acompaña en silencio. El coche de Héctor me esperaba. Subí sin hablar.
El tribunal olía a madera encerada y aire frío. La sala estaba llena. Reconocí a Carolina, sentada a un lado de los testigos, pálida pero firme, con un cuaderno en la mano. Luis estaba allí también, rodeado de 2 agentes, su cabeza baja, sus manos apretadas. Navarro no apareció. Su abogado envió un documento que lo incriminaba más que lo defendía. La suegra de Raúl entró tarde, con las mejillas hundidas, y se sentó en la última fila, sola, con un pañuelo blanco que arrugaba sin cesar. Cuando Raúl entró, lo vi distinto. Ya no había traje ni corbata, ni la sonrisa de siempre. Vestía ropa arrugada de cárcel preventiva, las manos esposadas al frente, los ojos cansados de no dormir. No miró a nadie, ni siquiera buscó a su madre. Caminó hasta su asiento como un hombre que ya probó todas las salidas y encontró que todas llevan al mismo muro. La fiscal abrió el caso con precisión. Exhibió los documentos falsificados, los contratos con mi nombre, los recibos de moteles, los pasajes a Laredo, los audios de la USB de Luis. El juez escuchaba sin interrumpir, apenas movía la cabeza. Cuando tocó el turno de los testigos, Carolina se levantó. Caminó con pasos cortos, se acomodó en el estrado y habló con voz clara. Sí, fui su amante. Sí, me pidió que me hiciera pasar por ella. Sí, escuché cuando planeaba incendiar la bodega. Sí, lo vi recibir dinero de un hombre al que llaman Navarro. No, yo no firmé. Y sí, estoy aquí para decir la verdad. Sus ojos no me buscaron, pero yo igual le agradecí en silencio. Después fue el turno de Luis. Se paró temblando, con un papel en la mano. Trabajé con él. Me pidió falsificar, me pidió ocultar, me pidió callar. Pero yo grabé. Grabé porque sabía que un día esto iba a explotar. Aquí están las pruebas. Y entregó su memoria con los archivos originales. El juez la recibió, miró a Raúl y preguntó: ¿Algo que decir? Raúl levantó la cabeza y por primera vez en meses vi su boca apretada, incapaz de inventar otra mentira. Solo murmuró: Todos lo hacen. El juez se inclinó hacia adelante y respondió con una calma que dolía. No todos intentan prender fuego a su propia casa para escapar de la verdad. Cuando cerraron las declaraciones, la sala quedó en silencio. La suegra se cubría la cara con el pañuelo. Carolina se dejó caer en su asiento como si hubiera corrido una maratón. Luis respiraba por primera vez sin temblar. ¿Y yo? Yo sentí algo que no esperaba. Una tristeza honda, no por él, sino por la historia que pudo ser y no fue. Pero también sentí algo más, una fuerza que me nacía de los huesos, la certeza de que había resistido, de que mi nombre seguía siendo mío. El juez anunció las medidas. Raúl quedaba formalmente imputado por falsificación, tentativa de incendio, fraude documental y acoso. Le negó cualquier posibilidad de libertad bajo fianza. Ordenó que Navarro fuera detenido. Dispuso protección para mí y para Luis. Y selló los documentos con un golpe seco que resonó como un martillo en mi pecho. Cuando lo sacaron de la sala, esposado, Raúl giró apenas la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. No había amor, no había odio. Había reconocimiento. Él sabía que su juego se había acabado, y yo sabía que mi dignidad había sobrevivido. Esa tarde, volví a casa y abrí la bodega. El olor a gasolina ya no estaba. El piso olía a madera vieja, a tierra húmeda. Me senté en la silla que había cruzado tantas noches y, por primera vez, no tuve miedo de cerrar los ojos. Y así terminó mi historia. No con fuegos artificiales ni con venganzas sangrientas, sino con justicia, con la calma de saber que resistí, con la certeza de que mi nombre sigue siendo mío. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado de pie como yo? ¿O habrías preferido huir y olvidar? Si esta historia te conmovió, suscríbete para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada.
Te prometo que la próxima historia te sorprenderá aún más, porque la vida, créeme, siempre guarda secretos que parecen novelas, hasta que nos toca vivirlos.